Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer desde el primer versículo. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Bien, como podéis comprobar en ese pasaje que hemos leído de Primera Tesalonicenses, yo quisiera que centráramos nuestra atención en esta mañana en el versículo 10, lo que nos muestra no tanto de que es una idea aislada, ni mucho menos, sino algo que se repite en las Escrituras y en particular en la vida del apóstol Pablo. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, ya hemos ido haciendo una introducción a diferentes contextos de lo que es esta carta y cuando se escribió. Podéis ver y saber que toda la carta en sí a los Gálatas es una defensa en primer lugar del Evangelio que Pablo estaba proclamando y enseñando en los diferentes lugares, y a la misma vez es una defensa de su propio llamamiento. Pablo ha sido llamado de una manera concreta, no se refiere a su conversión, sino llamado para poder traer este Evangelio claro y poderoso que es la salvación de pecadores en el Señor Jesucristo. Pero a lo largo de su ministerio no solamente Pablo tiene que afrontar problemas y oposición desde fuera. Ya sabéis que en muchas ciudades se levantaron, incluso fue maltratado, golpeado, puesto en prisión, intentaron darle muerte en varias ocasiones, sino que además también tuvo oposición desde dentro, que muchos llamados cristianos o creyentes judaizantes venían con otra idea y se oponían a Pablo. Muchos decían, bueno, está bien que podamos seguir a Jesús como Salvador, pero antes hay que
doblegarse, someterse a las leyes, sobre todo humanas, tradicionales, judías, y a las leyes de Moisés. Y Pablo es acusado en muchas ocasiones de traer un evangelio barato, un evangelio fácil. Cuando habla, y lo va a repetir a lo largo de su carta aquí a los Gálatas, de que el evangelio es salvación por gracia, sin obras. Pues la gente se le opone, gente de esta calaña, de esta actitud, se le oponía y lo rechazaba. Este versículo, en el contexto que se ha leído de los versículos anteriores, tiene mucho que enseñarnos. Y es como una especie de trampolín o de principio para otras muchas cosas en nuestra vida. Por eso, piensa y aplica lo que vamos a ver en esta mañana, en este versículo y en la enseñanza de las Escrituras. Por supuesto, claro está, sobre mí mismo, como vuestro pastor, sobre los líderes que puedan estar representando a la Iglesia en diferentes lugares, por supuesto, pero tienes que aplicarlo también sobre ti mismo. Aun cuando podamos pensar, Pablo está defendiendo su ministerio y su mensaje, en que va a tratar sobre el liderazgo y aquellos que están enseñando otro evangelio, los maestros falsos, que nos ha dicho en los versículos anteriores, pero también tiene mucho que decirte a ti, sea quien seas, hombre, mujer, joven, mayor, que tengas muchos años de experiencia o tengas pocos años de experiencia en la vida cristiana. Lo primero que nos va a mostrar Pablo y que nos muestra este versículo es el contraste que hay entre Dios y los hombres. Busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres o, en todo caso, trato de agradar a Dios? Lo que nos está diciendo Pablo es, dice, bueno, hay una gran diferencia. Hay que elegir. Por una parte nos habla del favor y por otra parte nos habla de agradar. El favor podríamos pensar que es la buscar de ayuda. ¿Busco yo la ayuda de los hombres o busco yo la ayuda de Dios? Los beneficios, el amparo, la fortaleza, ¿la estoy buscando en los hombres o la estoy buscando en Dios? Esto es muy importante, dice Pablo. O la idea de agradar. Cuando hago las cosas, ¿las hago para complacer a Dios o lo hago para complacer a los hombres? Lo que quiero en primer lugar es contentar a Dios o contentar a los que están a mi alrededor y que me critican quizás. Cuando yo quiero deleitar en primer lugar con mi vida y mi actitud, yo busco deleitar a Dios en lo alto o busco deleitar a los hombres. Este es el asunto. Y podremos llegar y decir, bueno, ¿dónde está el conflicto? Bueno, Pablo establece que hay un conflicto serio entre lo que es Dios y sus demandas y su ofrecimiento y lo que son los hombres. En otras palabras, vamos a ver en esta mañana lo que es la religión y lo que es el cristianismo. Y lo vais a poder ver a lo largo de todas las Escrituras, desde que aparece el hombre en el mundo y Dios le habla por primera vez y manifiesta su nombre. Lo podéis ver en los 4 evangelios, como el Señor Jesucristo trata sobre una persona, Él, viniendo al mundo, y no lo que los judíos o fariseos querían enseñar. Lo podéis ver a lo largo de las cartas de los apóstoles, o lo podemos ver a lo largo de nuestra historia. El asunto es este. Si queremos agradar a los hombres y queremos buscar el favor de los hombres, seguramente lo que a ti te interesa, si es este tu caso, es una religión. La religión que se te presente en este país o en el país que te haya tocado. Es aquellos que te rodean y por tanto tendrás que agradar tu tradición, tu cultura, las religiones de tu familia, etc. Pero si lo que quieres es agradar a Dios, si lo que quieres es buscar el favor, la ayuda de Dios mismo, entonces no podemos estar hablando de una religión que se acomode y que nosotros nos acomodemos a ella, sino que tenemos que estar hablando de Cristo y del Evangelio que en unos versículos anteriores Pablo nos ha introducido. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña las Escrituras de manera muy clara, nos enseña a ti y me enseña a mí, es que hay una gran diferencia.
os vais a encontrar que buscando el favor y buscando el agrado o agradar a Dios con respecto a Él mismo y buscar el favor y el agrado a los hombres, hay una gran diferencia en demandas. La sociedad en la que estáis viviendo, por ejemplo, os va a decir lo que es pecado y lo que no es pecado. En su propia cultura, en el siglo en el que estamos viviendo, en el siglo XXI, se ha establecido lo que es adecuado y lo que no es adecuado para ti, lo que ofende y lo que no ofende al otro. Y os podréis dar cuenta de que el pecado y las ofensas de nuestra sociedad en el tiempo en el que estamos viviendo, en una gran mayoría, son muy diferentes a lo que Dios dice. Los requisitos que Dios demanda y que demanda al ser humano y que nos demanda a nosotros se contraponen claramente a lo que los hombres puedan llegar y decir que son los requisitos adecuados para vivir una vida cómoda, espiritual o agradable de Dios. Hoy en día, algunos de los que la Escritura llama claramente pecado, ya no está el pecado. Podemos ver que la codicia y la mentira, aun cuando le cambiemos la palabra por un capitalismo salvaje, por un buscar los beneficios propios míos del ahorro, etcétera, lo que la Escritura llama es pecado de codicia. Lo hemos estado cambiando. Por tanto, nuestra sociedad os va a decir que lo que es pecado y lo que es no. Tendrás un dilema. O vas a buscar lo que la Escritura, la palabra de Dios y Dios mismo dice que es pecado, o tendrás que conformarte con lo que los hombres dicen. ¿A qué quieres agradar? Esta es la cuestión. ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Jóvenes, niños, la Escritura dice que desobedecer a vuestros pecados, a vuestros padres, es un pecado. La sociedad puede decir que tienes tus derechos, que tienes que reivindicarlos, que tienes unos jueces que te protegen, etcétera. Todo esto está muy bien, no estamos en contra, pero la Escritura dice que desobedecer a tus padres es un pecado. Padres, desesperar, agobiar a vuestros hijos es un pecado. Y podréis decir que tendréis todo el derecho de proteger, de honrar, etcétera. La Escritura dice que esto es un pecado, maridos. No importa lo que os digan vuestros compañeros en el trabajo, en la calle o en las series de televisión, la inmoralidad de corazón es un pecado. Y aun cuando puedan decir que esto es un realizarse, es un pecado delante de los ojos de Dios. Y tú tienes la opción. Tienes la opción de agradar a tus semejantes con tus aventurillas o buscar lo que le agrada a Dios, que es la honestidad de tu corazón con respecto a tu mujer. Y lo mismo digo con respecto a las esposas. ¿Qué tendremos que decir del trabajo? ¿Qué tendremos que decir acerca del uso del tiempo? Veréis, esto es fácil de entender, aunque sea fácil de aplicar. Tienes que elegir, o quieres agradar a Dios con lo que haces, o con lo que no haces, o quieres agradar a los hombres. Con respecto a las actitudes, los rituales religiosos, las leyes humanas o las leyes divinas, hay una gran diferencia. Hoy está muy bien visto que pueda salir en grupos sociales de reivindicación, de pandorgas y fiestas, de procesiones y velas, y por tanto serás honrado porque representas a una sociedad moderna, cultural, pagana. O lo que estás buscando es el ritual que la Escritura busca y elige. O querrás agradar a tu contexto religioso trayendo más normas de lo que dicen las Escrituras, o sencillamente traerás la libertad que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No son los rituales que a ti te acomodan, sino los rituales, si lo podemos llamar así, los requisitos que la Escritura dice. Honrar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad, desde el corazón con la palabra. Y todo lo demás sobra. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres tener la actitud adecuada que Dios demanda de ti? ¿O quieres estar a bien con los hombres? O hablemos del mensaje, la gran diferencia que hay entre lo que es el mensaje de las Escrituras y el mensaje de nuestra sociedad o de las religiones. Pablo lo va a hablar en muchísimas ocasiones en sus cartas y en esta carta en particular. Gracia, salvación, Cristo. Estos elementos se repiten una y otra vez de diferentes formas en diferentes contextos. La salvación es por gracia, no es por obras.
Eso es lo que nos va a decir una y otra vez. No añadas lo que Cristo no ha añadido. No quieras complementar lo que Cristo ha finalizado. Si hay alguna cosa que le quitas a Cristo, esto es pecado, por mucho que le pueda agradar a la gente. Y si hay algo que tú añades a la obra de Cristo, estás ofendiendo a Cristo. No puedes estar en las dos partes. Por eso Pablo tiene que establecer en este versículo 10 de una manera muy clara que tanto él y por tanto lo que va a enseñar a otros para que también hagan es: o estoy buscando el favor y estoy buscando el agradar a Dios, o lo estoy buscando con respecto a los hombres. Pero lo que nos dice las Escrituras desde los Evangelios es muy claro. Una cosa elimina la otra. Si estás pensando que tú puedes estar a la misma vez agradando a la sociedad que nos rodea, sea cual sea el momento en que te toca vivir, y a la misma vez quieres agradar al Dios de las Escrituras, te vas a encontrar con un problema. O el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesucristo. Uno repele al otro. ¿Habéis probado algunos de esos líquidos que no pueden estar juntos? ¿Habéis probado algunos de esos imanes que se repelen el uno al otro? Esto es lo que está ocurriendo. No podéis servir a dos señores. Si en este momento tú estás pensando de que, bueno, en mi trabajo, mi contexto social, mi contexto económico, mi contexto familiar, implica que yo viva y que yo haga y que yo obre de tal manera para no ofender a nadie, pero esto implica que tenga que disminuir mi relación con el Señor y con los hermanos, que tenga que apagar un poco mi celo por las cosas del Señor, te estás equivocando. Porque la Escritura nos dice en los Evangelios y nos dice aquí muy claramente también el apóstol Pablo, tienes que elegir, porque el uno está en contra del otro. No estamos diciendo con esto que nuestra actitud y nuestro comportamiento cristiano tiene que ir ofendiendo a todo el mundo. Es penoso cuando encontramos algunos cristianos que quieren vivir su fe arrogante y orgullosa como si lo hubieran conquistado cuando es por pura gracia. No podemos ir ofendiendo a otras religiones, a otras culturas o otras filosofías que nos estén rodeando a nuestro alrededor. Pero si tu fe, tu vida cristiana, tu corazón y tu mente están doblegados a las cosas del mundo, no pueden estar doblegadas a la misma vez a las cosas de Dios. Si cada día que te levantas, tu primera preocupación es no quieres ofender a la gente que te rodea, estás teniendo un problema. Porque seguramente te estás levantando ya ofendiendo al Señor. Tienes que tomar una elección. Y Pablo lo dice. Fijaros cómo lo dice. Pues si todavía agradara a los hombres... esto quiere decir entonces que Pablo por un tiempo estuvo agradando a los hombres. Lo conocemos. Seguís un poquito más adelante en los próximos versículos, el próximo capítulo, y Pablo nos va a hablar de cómo en otro tiempo era un buen religioso. Hubo un tiempo en que Pablo era inimitable en su celo por las cosas que había aprendido de los judíos. Intentaba agradar a Dios, dice, todavía en aquel tiempo yo lo hacía. La religiosidad y las tradiciones. Nuestra sociedad en la que estamos viviendo, nos guste o no, todavía está arraigada a las tradiciones religiosas, ya sea la del cirio y la sotana, o ya sea el de la superstición y el cencerro, pero todavía podemos encontrar gente que está atada a una superstición y a una religión que se acomoda a la cultura. ¿Cuánto están sufriendo, por ejemplo, nuestros hermanos en Chiapas o en México, cuando están convirtiéndose a la fe de Cristo y están intentando seguir la fe de las Escrituras o la religión de la Biblia, y los que están alrededor, porque no pagan su tributo a la Virgen y a los santos de su aldea, están quemando sus casas y tienen que salir huyendo? Esto nos va a crear un dilema constantemente también, a tantos a ellos en México como aquí en España. Hubo un tiempo en que nosotros, quizá la mayoría de nosotros, seguíamos esa religión y esas supersticiones y esa tradición. Por supuesto que nos llenaba de gozo y de placeres. No estamos diciendo que la gente estuviera siguiendo su religiosidad tradicional. A la fuerza, lo seguíamos con gusto. A todos nos gustaba poder participar de las fiestas y de las excursiones y también de
seguir a nuestras vírgenes y santos del pueblo. Pablo lo hacía. Él hacía lo que los demás hacían y decía lo que los demás decían. Y si hubiera seguido así, se habría convertido en un gran líder, como incluso su gran maestro, Gamaliel. Conocimiento de las Escrituras, celo por su religión, tal es el punto que tenía de celo Pablo, o Saulo de Tarso, que estaba dispuesto a perseguir a aquellos que se oponían y que a muchos de los llamados nazarenos y cristianos los perseguía y permitía que se le dieran muerte. Porque estaba haciendo lo que indicaba su entorno, evitar problemas y yendo con la corriente, dejándose llevar. Pero es que quizá esta sea la actitud de algunos de vosotros. No tanto quizá la de la religión supersticiosa externa, sino la del sentimiento de vuestro corazón, vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo, de la calle, de la familia, que os indican cómo tenéis que vivir, qué es lo que tenéis que creer, cómo tenéis que usar un domingo, qué cosas tenéis que ver en la televisión, cómo vais a tener que consumir vuestro tiempo y porque no queréis problemas, os reís con sus chistes, aun cuando sean blasfemos, os acomodáis a su ambiente, os levantáis cada día teniendo el deseo de no buscar dificultades y dejaros llevar, sea por lo que sea. Pablo lo estaba haciendo en el tiempo. Ninguno de nosotros hemos sido rescatados de la salvación. Hemos sido rescatados de vida pecaminosa. Hemos estado en conflicto para con Dios. Todos y cada uno de nosotros. O ya sea que éramos muy mundanos, ateos, o ya fuéramos muy religiosos, no importa de qué religión. Hacías lo que te satisfacía. Lo que tu mente y tu cuerpo te indicaba. Porque eso también lo hemos convertido en nuestra sociedad en una religión. Tienes que hacer lo que te apetece. Eres libre en conciencia, no hay nadie que te mande. Por eso las mujeres en tantos lugares piensan que sus cuerpos pueden quitar o pueden poner otras vidas humanas. Hacías lo que necesitaba tu alma a tu punto de vista. Y seguías, por tanto, aquello que podía hacerte sentir feliz. Y lo hemos convertido en nuestra sociedad en una religión. No estabas realmente buscando el beneficio, salvación, dependiendo de lo que la palabra de Dios dice. Mirad, la verdad es que podéis cambiarle el nombre y llamarlo de otra religión, ponerle la filosofía o la idea que vosotros queráis, desde los más jovencillos a los más mayores. En la vida en que estáis viviendo en vuestros ambientes, con vuestros grupos, en vuestra manera de vestir, vuestra manera de hablar, vuestra manera de hacer. La filosofía, los libros que leéis, en cómo estáis consumiendo vuestro tiempo. Esto erais algunos de vosotros. Así era yo, dice Pablo en muchos lugares. Tenía mucho celo, podía haber crecido mucho, podía haber llegado más importante. Nadie podría decir que me podía superar en el celo y en la fe de la religión de mis padres. Y vuestra actitud seguramente, estés donde estés, no me importa, puede ser muy parecida. Ahora bien, nuestro propio versículo dice, si todavía agradara, pero no es así. Pablo ha tenido que tomar una decisión. Y lo vemos a lo largo de su vida, lo vemos en sus escritos, en sus cartas. Y nos ha dejado un ejemplo para nosotros. Prefirió agradar a Dios. Una y otra vez tenéis que leer la conversión de Saulo, cuando lo podéis leer en las primeras páginas del libro de Hechos, Hechos 9. Cuando Pablo se encuentra cara a cara con Cristo, y lo hemos dicho muchas veces, no simplemente dice me he rendido a ti y ahora creo, sino que en su misma caída, en su mismo encuentro con aquel Cristo que antes ha perseguido, dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo tengo que vivir a partir de ahora? Es una llamada a conversión y es una llamada al servicio. Y creo que nos lo está diciendo a todos nosotros. Si alguno de vosotros es cristiano o está a punto de convertir su corazón al cristianismo, está entrando en los primeros caminos de esta salvación, recuerda que ser cristiano implica buscar agradar a Dios. ¿Qué quieres que yo haga ahora con mi tiempo, con mis dones, con mi esfuerzo, con mis capacidades? Es una llamada al servicio constante.
Lo que Pablo está diciendo es, yo antes estaba muy bien en mi sociedad, con mi religión y con mis tradiciones. Incluso me alababan, me reconocían. Me gustaba que me dijeran qué bueno es Saulo, el buen discípulo de su gran maestro. Pero su vida ha cambiado hasta el punto de que enseguida quieren darle muerte. Se ha convertido ahora en instrumento y objetivo, en el medio y el fin, o no, el fin de nuestro Señor Jesucristo. Tomar el mensaje sin cuestionarlo. Hacerlo suyo de tal manera que el mensaje corría por todos sus nervios, es el que abre y cierra sus ojos, el que dispone sus oídos. Todo su ser está envuelto en este mensaje y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. No os engañéis, y esto está ocurriendo grandemente en el mundo cristiano. Ser cristiano nos tiene que cambiar de tal forma que ya no podemos buscar en primer lugar agradar a nadie, no podemos agradar a nadie que esté en nuestro entorno, sino que tenemos que buscar agradar a Dios y por tanto buscar siempre el favor de Él. Seguramente os pasa lo que a mí, que hay muchas cosas en las Escrituras que las podemos encontrar más difíciles de entender y difíciles de aplicar. Hay muchas cosas que nos cuesta, pero la Escritura, la relación con el Padre, no nos dice que nosotros tengamos que entender todo, sino simplemente someternos a ello. Que habrá muchas cosas que iremos comprendiendo a lo largo del tiempo y que iremos asimilando y podremos decir, ahora lo entiendo y veo que era para mi bien. Pero lo veas o no lo veas, si esto es lo que Dios dice, hazlo. ¿No tenéis acaso el ejemplo tan extraordinario de aquel de nuestros patriarcas que tuvo que coger a su propio hijo y porque Dios le dijo que lo matara? No se cuestionó, sino simplemente es la voz de Dios. Esto es lo que tendremos que hacer nosotros. No podemos estar cuestionando el mensaje, sino sometiéndonos al mensaje y dejar que Dios obre. Tómalo y haz lo tuyo, sin cuestionar ninguna parte de ella. Escudriña las Escrituras, medita en la palabra, busca la comprensión adecuada de todos los textos de la palabra de Dios, pero sal a la calle diciéndote constantemente, tengo que agradar a mi Dios, que es el que me ha llamado y que me ha salvado. Y por tanto tengo que depender de Él y lo que voy a buscar es el favor de Dios. Si nosotros buscáramos el favor de nuestras autoridades y de nuestro gobierno, si buscáramos el apoyo de aquellos que están a nuestro alrededor y que tienen el poder, seguramente nos iría mejor. Pero nosotros no estamos buscando ni dependemos ni de dinero, ni de política, ni de gobernantes. Dependemos de nuestro Dios. Y eso es lo que tendremos que estar buscando de todas maneras, en todo momento. Mirad, lo más glorioso que tú y yo podemos esperar es que un día, cuando se abran las puertas del cielo para ti y para mí, haya una voz que nos diga, buen siervo y fiel. Esto es lo que tenemos que buscar. Y mientras tanto, no te importe tanto lo que digan. Y si hay cosas que te van a hacer perder amistades porque no puedes entrar en tales lugares, o porque no puedes tomar aquellas cosas que te ofrecen, o que no puedes cambiar esa actitud que te exige el ambiente, el contexto, mantente firme. Porque no hemos venido aquí a agradar a los hombres. Tienes que escoger. O agradas a los hombres, sea quien sean, o agradas al Señor. Por esto este principio es muy importante para aplicar, en primer caso, como se lo aplica a Pablo, y lo podemos ver en otros lugares de sus escritos, pero también aplicártelo para ti mismo. Y esto es lo que yo quiero que hagamos. Pregúntate, ¿cómo obtienes tú en esta mañana y en los días que van a venir después el favor de Dios? ¿Cómo obtener el favor de Dios? No tanto favor de hombres, no el aplauso del contexto de iglesia. No estés buscando una posición o un trabajo que pueda decir qué grande es este en medio de nuestra congregación, en nuestra iglesia. No, lo que tienes que buscar es obtener que Dios esté de tu lado y no la gente, sea quien sea. ¿Qué es lo que le agrada a Dios para ti, para tu vida, en tu trabajo, con tu familia, en el contexto que Dios te ha puesto? Toda tu vida es un ministerio, es decir, es un servicio. Tienes que estar sirviendo. Pero mirad, no sirváis en primer lugar a vuestros hijos, no sirváis en primer lugar a vuestros padres, ni a vuestros maridos o vuestras esposas. Servid en primer lugar al Señor.
Si te estás levantando cada día y pensando que tienes que obtener el favor del que está a tu lado, del que duerme contigo, del que está debajo de tu techo, te estás engañando. Porque el Señor Jesucristo ha venido, si es necesario, en casos, oponer padre y madre. Porque tenemos que elegir a Cristo en primer lugar. El que no toma a Cristo primero no es digno de Cristo. ¿Le agradas a Él? ¿O intentas camuflar, cambiar, sosegar el ambiente en el que vives y el trabajo? Guarda un poco de secreto de tu fe para que te puedan dar este trabajo. No molestes a tu familiar que te incomoda en el mismo dormitorio, en el mismo salón. O lo que estás buscando es agradar al Señor. Y por tanto, si eso implica esfuerzo en tu vida y dedicación como esposa, esposo, o padre o hijo, ¿qué es lo que buscas? ¿A quién quieres agradar? Déjame que te diga a ti, si aún no eres cristiano y no eres creyente. Seguramente escucharás algunas voces que te digan que los méritos para encontrar la salvación será este o aquel. Incluso tendrás una voz interna en tu corazón que te diga, ¿por qué no vas a seguir este camino si es lo que te satisface y te llena? Tener un poquito de apertura, nos dirá nuestra conciencia, un poquito de mundo, de vida. Seguramente hay mucha gente a tu alrededor que te podrá decir que se puede ser religioso, que se puede ser buena persona, que se puede ser sincero sin ser cristiano. ¿Estás buscando tú el agradar a esa voz, esa conciencia que te está diciendo estas cosas, la gente que está a tu alrededor? ¿Vas a escuchar lo que otros te puedan decir en su experiencia, en su conocimiento, en sus tradiciones, su historia, sus rituales? ¿O lo que realmente quieres y necesitas es saber qué es lo que Dios quiere? ¿Vas a buscar dar una definición de lo que es pecado y lo que es buena obra según lo que te ha tocado vivir en la sociedad hoy en día? ¿O vas a definir pecado y buena obra a la luz de la palabra de Dios? Seguramente te podrán decir que inclinarte delante de una imagen de escayola o de madera puede ser algo bonito, agradable y muy emocionante y sentimental. ¿Pero es esto lo que Dios dice? ¿Es que acaso no dice las Escrituras claramente que la idolatría es un pecado? ¿Y que poner la conciencia o la confianza en tus propios pensamientos o en la lotería no es un pecado delante de Dios y es idolatría? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Acomodar a una religión a las circunstancias o acomodar tu salvación a aquel que la ha establecido, que es nuestro Dios a la luz de las Escrituras y que la ha aplicado nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Tienes un dilema, no es difícil de poder definir, porque los dos se repelen. O en esta mañana escuchas la voz de Dios en las Escrituras, o te dejas llevar por la corriente de este mundo allá donde te quieran llevar. Pero déjame que traiga unas palabras a vosotros los que sois creyentes, os llamáis creyentes. ¿Cómo te conduces en tu vida delante de Dios? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cuidas tu presencia delante de Él? ¿O la cuidas delante de la gente? Y no me importa si es gente de la iglesia, gente de tu familia, gente del trabajo o gente de donde sea. ¿A dónde te quieres acomodar? Lo que estás viviendo, lo que estás haciendo y la que sea tu actitud en este instante, sea cual sea, ¿es lo que Dios requiere de ti o es lo que tú en realidad quieres? Mira que aplicarnos nuestra vida en todos los contextos a la obra del Señor a veces nos parecerá extraña, pero esto es lo que Dios dice. Dios dice muchas cosas acerca de nuestra relación matrimonial o de nuestra conducta en el trabajo. Creyente, no abras la literatura del mundo, abre la palabra del Señor. No escuche lo que otros en su experiencia les ha funcionado. Busca lo que la Escritura dice. El creyente no se puede alejar ni un ápice, ni un centímetro de lo que dicen las Escrituras. Si queréis estar seguros es que tienes que elegir, aun cuando ofendas a todos los que están a tu alrededor, elige por la causa de Cristo, elige las Escrituras, elige a seguir al Señor, mete a Cristo y mete la Escritura en tus venas, para que no puedas hacer otra cosa. Un cristiano
En el momento que has hecho tu compromiso con el Señor Jesucristo para salvación de tu alma, ha implicado que tu vida entera, tu ser entero, desde la cabeza a los pies, entrando por todo el corazón y por todos los miembros y sentidos, están sometidas a la gloria del Señor. Haces las cosas para agradar a tu congregación, haces las cosas para agradar a tu hermano, para alcanzar algún nivel de no sé qué clase, o haces las cosas porque Dios dice que las hagas. Pero tendremos que preguntarnos también si este asunto que nos trae este versículo 10 lo podemos y lo debemos de aplicar aún mejor en nuestra vida de iglesia. Claro que sí, nosotros deseamos crecer. Deseamos que la ciudad de Ciudad Real conozca el Evangelio y que sean centenares y no miles los que se salvan. Anhelamos ese día, anhelamos ese momento. Nos gustaría tener la convicción clara de que en cada calle, en cada barrio, nuestro Señor tiene un pueblo que quiere levantar. Y nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a hacer lo que sea? Ahora bien, en esa cuestión de buscar hacer lo que sea ¿buscamos el favor de Dios o buscamos el favor de los hombres? No nos engañemos, la extensión del Evangelio no se alcanza por la riqueza de nuestros bolsillos, por la cantidad de dinero que podamos ahorrar, por las relaciones amigables que podamos tener con nuestros gobernantes, por las posiciones políticas, sociales, económicas que podamos alcanzar. No son medios humanos, no es el ejército del faraón de Egipto, es la gracia del Señor. La sociedad no va a hacer nada por nosotros, no nos pongamos de su lado. Exige para nosotros una nueva ética, un nuevo cambio. Les ofende que tengamos principios acerca de la moralidad o de la sexualidad. Y nos van a presionar y nos van a atacar y nos van a ofender. No te importe, como iglesia no nos debe de importar lo que la sociedad diga, sino lo que el Señor dice. En todos los contextos familiares, económicos, sobre la vida o el aborto, sobre la homosexualidad, el matrimonio, etc. Demos a Dios lo que es de Dios en todo momento. Si queremos extendernos, si queremos ganar, si queremos alcanzar posiciones, tiene que ser lo que Dios demanda y no lo que los hombres nos quieran imponer. Pero déjame que termine por último. Tienes que exigirlo en tus líderes. Lo tendrás que exigir en mí o en aquellos que estemos en la posición de ancianos o de pastores o aquellos que tengan que venir más tarde, en el futuro. Tendrás que elegir qué ejemplos quieres imitar. Tenemos que buscar personas no que tengan un carisma a la hora de hablar, sino qué mensaje es el que traen y si es un mensaje bíblico. No a alguien que pueda ser dominado ni que domine, sino que el dominio lo ponga todo el Señor. Buscar hombres que estén dispuestos a servir a Dios en primer lugar y no a los hombres. Que no estemos temerosos de lo que los demás puedan decir y los demás puedan hacer. Tienes que buscar hombres y tienes que buscar mujeres que sean temerosas de su santidad en la relación con el Señor, ser santos como el Señor dice que hay que ser santos y no como lo digan los hombres. Tenéis que buscar líderes que os representen, que estén totalmente dominados por la palabra del Señor, que dependan de Él de manera absoluta y no os dé ningún tipo de temor de señalar a aquellos que no están actuando de manera digna. Porque aquí hemos venido aquí. Hemos venido aquí sencillamente a ganarnos un sueldo, a teneros contentos, o hemos venido aquí a servir al Señor y a honrarle a Él por encima de todas las cosas. Si buscáis a alguien que no os quiera ofender, buscar a otro. Pero si lo que estáis buscando son aquellos que os traigan con sinceridad y con autoridad a la luz de las Escrituras la palabra de Dios, tendréis que exigirles y tendréis que esperar en ellos un ejemplo de admirar y de reconocer. No podéis buscar hombres que dependan de vosotros en ninguna manera. Tendremos que buscar hombres que dependan de Dios en su totalidad. Por tanto, elegir para vuestras propias vidas, para vuestras familias, para vuestra iglesia y para vuestros líderes. ¿Buscáis a alguien que tenga el favor de los hombres o que tenga el favor de Dios? ¿Alguien que quiere agradar en primer lugar a los hombres
o que quiere agradar en primer lugar a Dios. Que el Señor nos enseñe a elegir para su gloria y para nuestro bien. Amén.